Buenos días, chicos. Hoy daremos inicio a la clase de matemáticas de primer año. Como recordaremos, en la clase pasada vimos medidas de tendencia central y dentro de esta vimos el cálculo del promedio, que no era más que la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos. Hoy veremos dentro de las medidas de tendencia central como tema el cálculo de la moda, el cálculo de la mediana y el cálculo del rango. Además, también vamos a ver las propiedades de la mediana. Comenzaremos por determinar qué es la mediana. Pues la mediana no es más que el valor intermedio en un grupo de datos luego de ser ordenado de manera progresiva. Y así lo vamos a poner, que la mediana es el valor que se encuentra en el centro en un grupo de datos luego de ser ordenado de manera progresiva. Entonces, tenemos que tener bien claro que lo primero que debemos hacer para determinar la mediana cuando nos dan un grupo de datos es ordenarlos de menor a mayor o no importa que sea de mayor a menor. Hay dos cositas de la mediana que debemos de tener muy presentes. Cuando el número de datos es impar, y los ordenamos, en el centro nos va a quedar un solo valor, o sea, luego de ser ordenados en el centro nos quedará un solo valor, el cual será el valor de la mediana. Por ejemplo, si tenemos esta serie de datos 8, 7, 7, 9, 8, 10, 7, 9 y 10. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Comenzar a ordenarlos de menor a mayor. Primero, ¿quién es el número menor? Los 7. Si tenemos 3 7, en ese orden los colocamos. Luego del 7,
¿Qué número es el que le sigue? 8. ¿Cuántos 8 tenemos? 2 8. Sería 8 y 8. Luego le sigue el 9, que van a ser 2 9. Y por último le sigue el 10, que van a ser 2 10. Comenzamos para determinar el valor del centro. Empezamos a, si queremos, para que sea más fácil, tacharlo. Tachamos uno del lado izquierdo, uno del lado derecho. Uno del lado izquierdo, uno del lado derecho. Uno del lado izquierdo, uno del lado derecho, uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Y si se percatan, nos queda un solo valor en el centro. Entonces, quiere decir que la mediana tiene un valor de 8. La mediana se representa M, E. Y en este caso, la mediana tendrá un valor de 8. Ahora, vamos a ver el caso donde el número de datos es un valor par. Cuando el número de datos es un valor par, ¿qué es lo primero que hacemos? Ordenarlos de menor a mayor, y en el centro, cuando es un valor par, nos quedarán dos valores. A los cuales tenemos que sumar y dividir entre 2. O sea, con esos dos valores, ¿qué hacemos? Es como si calculáramos un promedio, pero entre esos dos valores. Y el resultado será el valor de la mediana. Por ejemplo, le damos este grupo de datos. Serían 8, 7, 6, 9, 9, 10, 7, 6, 8 y 6. Lo primero que vamos a hacer es ordenarlos de menor a mayor. ¿Quién va a ser el 6? Son 3 6, 6, 6 y 6. Luego van 2 7, sería 7, 7. Ahora van 2 8, sería 8, 8. Luego tenemos 2 9. Y por último tenemos un 10. Ahora, comenzamos como el caso anterior. Tachamos uno de la derecha y uno de la izquierda. Uno de la derecha y uno de la izquierda. Uno de la derecha y uno de la izquierda. Uno de la derecha y uno de la izquierda. Y si se percatan, en el medio me quedan dos valores. ¿Qué hacemos? 7 más 8 entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque son dos valores los que estoy sumando. 7 más 8, 15.
entre 2 sería igual a 7.5. Esto quiere decir que el valor de la mediana, que la representamos con ME, va a ser igual de 7.5. O sea que en el caso de que la cantidad de datos que yo tenga sea un valor par, ¿qué vamos a hacer? En el centro nos quedan dos lugares, o sea, dos valores, los vamos a sumar, luego lo dividimos entre 2 y el resultado que nos dé es el valor de la mediana. Ahora, vamos a ver las propiedades de la mediana. Y podemos poner propiedades y lo vamos a subrayar. Como primer propiedad, podemos decir que la mediana divide en dos partes iguales a la cantidad de datos. Entonces, la mediana divide en dos partes iguales a la cantidad de datos. Segunda propiedad. La mediana se localiza entre el valor mínimo y el valor máximo. Se localiza entre el valor mínimo y el valor máximo de los datos. O sea, de los datos que me proporcionaron. Tercera propiedad de la mediana. Cuando el número de datos, esa es la tercera, cuando el número, recuerdan que esto significa número de datos, es impar, el valor de la mediana es 1 de los datos de la lista. Si el número de datos es par, el valor de la mediana será el promedio de los dos valores del centro. Y el última o cuarta propiedad es que esta no se ve afectada cuando los datos
son extremos. O sea, aquí nos referimos a que no se ve afectada. Por ejemplo, si yo les doy 7, 5, 25, 45, 80, o sea que son valores que están muy dispersos uno del otro. Ahora, vamos a determinar cómo se calcula la moda y cómo se calcula el rango. Vamos a ver qué es la moda. La moda. En un grupo de datos, la moda va a ser aquel valor que dentro del grupo de datos que nos dan se encuentra con mayor frecuencia. O sea, no es más que el valor numérico que más se repite en el grupo de datos. Por eso se le llama moda. Es como la moda en la ropa, es lo que más se usa. Entonces, la moda en un grupo de datos va a ser nada más y nada menos que el valor que más se repita, o sea, que se encuentre con mayor frecuencia. Y lo vamos a poner, que la moda en un conjunto de datos es el valor que se encuentre con más frecuencia o con mayor frecuencia. O sea, el que más se repita. Por ejemplo, si yo les doy esta serie de datos, aunque estén desordenados, 7, 9, 8, 7, 6, 10, 7 y 5. En este caso, y ponemos un 8. En este caso, tenemos al 7, vamos a ponerlo aquí. El 7 lo tenemos 1, 2, 3. 3 veces. El 9 lo tenemos una sola vez. El 8 lo tenemos 2 veces. El 6 lo tenemos una vez. El 10 una vez y el 5 una vez. Entonces, ¿quién es el valor que más se repite? Pues el 7. Entonces podemos poner que la moda es igual a 7, porque es el valor que más se repite. Tenemos que aclarar algo. En un ejercicio, o sea, en una serie de datos, puede haber más de una moda. E incluso puede que no haya moda. Si yo tengo, por ejemplo, esto. 6, 5, 6, 7, 6, 5, 8 y 10 y 5. Tenemos el 6. ¿Cuántas veces? 1, 2 y 3. Vamos con el 5. Tenemos el 5. 1, 2 y 3. El 7 está una sola vez. El 8 está una sola vez y el 10 está una sola vez. Aquí tenemos que el 6 y el 5 se repiten la misma cantidad de veces. Entonces, en este caso, la moda será ¿quién? 6 y 5. Ven, aquí tenemos dos modas porque los dos se repiten la misma cantidad de veces. Entonces, este es el caso en que podemos tener varias modas. Ahora, vamos a ver cómo determinar el rango en un conjunto o en una serie de datos. Tenemos rango. El rango no es más
que la diferencia entre el máximo valor y el mínimo. Y se va a representar con la letra R mayúscula. Entonces el rango podemos decir que es el valor máximo menos el valor mínimo. O sea, máximo menos mínimo. Por ejemplo, si les doy un conjunto de datos donde dice 7, 5, 6, 8, 7, 6, 10. ¿Qué hacemos primero? Los ordenamos de menor a mayor. ¿Quién es el menor valor? El 5. Entonces empezamos 5. Luego del 5 tenemos 2, 6. Luego tenemos 2, 7. Luego tenemos el 8. Y por último tenemos al 10. ¿Quién será el mínimo valor? El mínimo es 5. El máximo es 10. Entonces, podemos decir que el rango va a ser máximo valor, ¿quién es? 10 menos mínimo valor, 5. El rango va a ser igual 10 menos 5, 5. Quiere decir que todo el conjunto de datos se encuentra en ese intermedio. Bien, entonces podemos decir que la moda, la media y la mediana en una distribución de datos se le llama medidas de centralización. Entonces podemos poner que las medidas de centralización son, ¿quiénes acabamos de mencionar? La moda, que es el valor que más se repita en el conjunto de datos, la media y la mediana. ¿Qué es la media? La media es el promedio, o sea, la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos. Y la mediana. ¿Qué es la mediana? Pues la mediana es el valor que se encuentra en el medio de un conjunto de datos. Y recordemos que cuando el número de datos es par, en el centro nos van a quedar dos valores a los cuales le determinamos el promedio y ese va a ser mi resultado. Cuando el número de datos es impar, en el centro me quedará un solo valor y ese será el resultado de la mediana. O sea que cuando el número de datos es impar, el valor de la mediana va a ser uno de los datos del conjunto de números. Bueno, chicos, ahora vamos a pasar a resolver los ejercicios de la página 160 y 161 y 162. Y de estos ejercicios ya yo les indicaré en la plataforma, en tarea, cuál es el que van a subir a la carpeta de tareas. Recuerden que tenemos que ser muy puntuales en la hora de enviar nuestras tareas, porque si queremos luego enviarlas ya fuera de tiempo, pues no nos deja enviarla. Entonces, recordemos que la moda es el valor que más se repite, la media es lo mismo que el promedio, que es la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos. La mediana es el valor que se encuentra en el centro. Y por último vamos a recordar que el rango
es el valor máximo menos el valor mínimo. La mediana se representa con ME. El promedio, X y una rayita. Y la moda se le pone moda. Bueno, chicos, esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Espero que les haya agradado y que les haya sido de fácil entendimiento. Cualquier duda me la hacen saber y de inmediato se las aclaro. Que tengan muy bonita tarde y nos vemos el viernes. Bye.